¿Por qué alguien que hizo todo bien termina la vida sin nada? Esa pregunta me persiguió durante años. Mi papá era el típico trabajador latino, honesto, disciplinado, se levantaba temprano todos los días y pasaba horas en el transporte público para llegar al trabajo. De lunes a sábado, se dedicaba con lealtad a la empresa. Rara vez faltaba, rara vez se quejaba. Formaba parte de una generación que creía que el esfuerzo era suficiente, que solo hacía falta seguir las reglas, conservar el empleo y dejar que el tiempo pasara. Pero la verdad es que murió pobre, y eso, sinceramente, me destrozó por dentro. ¿Alguna vez te pasó? ¿Has mirado a alguien de tu familia, un padre, una madre, un tío, y te has preguntado, ¿cómo es posible trabajar tanto y seguir atrapado? Pues sí, la respuesta está en algo que pocas personas se detienen a ver: la carrera de la rata. Toda la vida, mi padre corrió dentro de ese ciclo vicioso. Ganar, gastar, pagar cuentas, repetir. El famoso salario fijo era motivo de orgullo. Gracias a Dios tengo trabajo, decía. Pero nadie le dijo, y tal vez nadie te lo ha dicho a ti tampoco, que el sistema fue diseñado para mantenernos exactamente donde estamos, trabajando mucho, ganando poco, y con miedo de perderlo todo. Durante años, yo mismo seguí sus pasos. Pensé que ese era el camino correcto. Me enseñaron a buscar estabilidad. Me condicionaron a creer que tener contrato era la salvación. Pero todo empezó a cambiar cuando me di cuenta de que la mayoría de las personas que viven ese modelo, esa rutina asfixiante de lunes a viernes, esperando el fin de semana para respirar, están atrapadas. Atrapadas en un ciclo disfrazado de seguridad. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte, porque no estoy aquí para faltarle el respeto a quien trabaja duro. Al contrario, estoy aquí para mostrarte que trabajar duro, por sí solo, no basta, que si no cambias tu mentalidad sobre el dinero, la libertad y el propósito, puedes pasarte toda la vida dando vueltas sin avanzar, exactamente como le pasó a mi papá. Y antes de que pienses, conmigo va a ser diferente, te invito a mirar tu propia rutina. ¿Realmente tienes control sobre tu vida financiera? ¿O dependes del próximo sueldo para sobrevivir? ¿Alguna vez sentiste ese nudo en el estómago cuando escuchas rumores de despidos en la empresa? ¿Has pensado en emprender pero lo dejaste por miedo? Cuando entendí lo que realmente era la carrera de la rata, sentí un peso en el pecho. Mi padre vivió así toda su vida y yo casi sigo el mismo camino. Si te sentiste identificado con esta historia, deja un comentario aquí abajo. Cuéntame si esto también forma parte de tu realidad o la de tu familia. Tu experiencia puede ayudar a otras personas a despertar. Dale like a este video si tuvo sentido para ti. Eso ayuda a que el mensaje llegue a más personas que todavía están atrapadas en este ciclo. Y si quieres seguir en este camino de despertar financiero conmigo, suscríbete al canal. Este espacio es para quienes ya se cansaron de solo sobrevivir, y lo que viene ahora va a abrirte los ojos aún más. La verdad es que mi papá nunca fue perezoso. Se levantaba temprano, tomaba un bus lleno, cumplía con su horario, hacía horas extra, y hacía todo eso creyendo que estaba en el camino correcto. Para él, el salario fijo era sinónimo de seguridad. Tener un trabajo formal era el sueño. Así lo enseñaron, como a la mayoría de nosotros, y durante mucho tiempo yo también creí en eso. Creía que el recibo de sueldo era prueba de éxito, que ascender en el trabajo era el objetivo y que vivir cansado era parte del paquete de la responsabilidad. Pero lo que nadie decía, y lo que mi papá nunca tuvo la oportunidad de aprender, es que esto tiene un nombre que explica por qué tanta gente trabaja tanto y sigue atrapada en el mismo lugar: la carrera de la rata. Ese término puede sonar raro al principio, pero describe con exactitud lo que muchas personas viven hoy. Una rutina donde corres, pero no avanzas. Te levantas temprano, enfrentas el tráfico, trabajas todo el día, vuelves a casa agotado, y al día siguiente, todo comienza de nuevo. El mes se convierte en una carrera de supervivencia entre cuentas por pagar, obligaciones y metas que no tienen sentido. Recibes tu sueldo, pagas las cuentas, no queda casi nada, y el ciclo vuelve a empezar. Y lo más cruel es que esta rutina es aplaudida. Te dan palmaditas en la espalda, te llaman dedicado, luchador, ejemplo, de empleado, pero en el fondo, estás viviendo solo para mantener el sistema en movimiento. Y si te detienes un segundo a preguntarte el porqué de todo eso, ya te miran raro, porque el sistema fue diseñado así, para producir, obedecer, no cuestionar.
Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque tal vez lo que más mantiene a las personas atrapadas en la carrera de la rata no sea el salario en sí, sino la ilusión que viene con él, la ilusión de estabilidad, esa falsa sensación de que, si tienes un contrato, ya no tienes de qué preocuparte, que todo está bajo control. Eso era exactamente lo que mi papá creía. Él decía, lo importante es tener un sueldo fijo, así uno tiene seguridad. Y durante muchos años repetí esa frase sin pensar, pero con el tiempo me di cuenta de que esa seguridad tenía un precio altísimo. El tiempo, la salud, los sueños guardados en un cajón, porque el salario puede pagar cuentas, pero no compra libertad. Y mientras sigas cambiando tus horas por dinero, alguien más se enriquece con tu esfuerzo. Mientras mi padre se enorgullecía de nunca haber quedado desempleado, otras personas, más arriesgadas, estaban construyendo algo diferente, creando fuentes de ingreso, emprendiendo, aprendiendo a invertir. Ellos no vendían su tiempo, ellos creaban valor, no marcaban tarjeta, sembraban activos. ¿Y sabes qué es lo más duro de admitir? Mi papá nunca tuvo acceso a este tipo de información. Él creía que la educación financiera era cosa de ricos, que invertir era arriesgado, que tener un negocio propio era una locura. Solo quería estabilidad. Pero nadie le dijo que demasiada estabilidad puede ser el disfraz de una prisión. Ni en la escuela, ni en casa, nadie hablaba sobre cómo funciona realmente el dinero. No nos enseñaron sobre intereses compuestos, apalancamiento, fondo de emergencia. No hablaron de ingresos pasivos, libertad de tiempo, ni de vivir con propósito. Lo máximo que aprendíamos era, estudia, consigue un buen empleo, compra una casa a crédito, jubílate y espera vivir lo suficiente para disfrutarlo. Eso era todo, el plan perfecto, para nunca salir de la rueda. Hasta que un día me cayó la ficha, y dolió, porque me di cuenta de que, si seguía los pasos de mi padre, iba a terminar igual. Miré mi rutina, miré mi estado de cuenta, y entendí que algo tenía que cambiar. Yo no quería solo pagar cuentas, no quería depender del próximo sueldo para vivir, no quería pasar la vida persiguiendo algo que nunca llegaba, y fue en ese momento que todo empezó a cambiar. Comencé desde cero sin saber mucho. Investigué, leí libros, vi videos, cometí errores, pero con cada nuevo aprendizaje salía a la luz una verdad oculta. La mayoría de las personas están atrapadas porque fueron condicionadas a no pensar como dueñas de su propio tiempo. El sistema educa para formar empleados, no personas libres, y cuanto más empiezas a entender esto, más te das cuenta de que el cambio comienza en la mentalidad. Aprendí que el dinero puede trabajar para ti, que la libertad no llega con un aumento de sueldo, sino con la creación de activos, que no importa cuánto ganas, sino cuánto retienes, multiplicas y reinviertes, que el verdadero impacto sucede cuando decides vivir con conciencia, y no solo con miedo a que falte. Este camino no es fácil, es incómodo al principio, da miedo, genera dudas, pero es la única forma de romper con el ciclo. Así fue como empecé a cambiar mi historia. Y hoy, al mirar hacia atrás, veo con claridad lo que mi padre nunca tuvo la oportunidad de ver, que existe otro camino, y que siempre estuvo ahí, escondido detrás de creencias, hábitos automáticos y una cultura que glorifica el esfuerzo ciego. Entonces, te pregunto con toda sinceridad, ¿quieres repetir la historia de tu padre o escribir una nueva? Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay una parte de la historia que aún no te he contado. Después de empezar a estudiar educación financiera y entender cómo funciona el juego real del dinero, me encontré en una encrucijada. O seguía complaciendo a mi familia y tomaba el mismo camino de todos, o asumía el riesgo de ser diferente. Y tal vez tú también hayas vivido eso. Ese momento en que tomas una decisión que te aleja de lo que los demás esperan de ti, que te convierte en un extraño dentro de tu propia casa. Fui el primero de mi familia en cuestionar el modelo tradicional, en no querer depender más de un recibo de sueldo, en hablar sobre inversiones, activos, libertad de tiempo. Y, siendo honesto, nadie lo entendió al principio. Estás tirando todo por la borda. La estabilidad es lo más importante. Eso de internet, inversiones, negocio propio, es para los que ya son ricos. No lo decían por maldad, lo decían por miedo, un miedo que encarceló generaciones, que decía que soñar era demasiado arriesgado y que lo mejor era conformarse. Entonces, cuando empecé a cambiar, me convertí en el diferente, el irresponsable, el rebelde.
Mientras todos hablaban de AFP, seguridad social y estabilidad, yo hablaba de libertad, flujo de caja e ingresos pasivos. Pero ¿sabes qué fue lo que más dolió? No fue la crítica. Fue darme cuenta de cuánto las personas que más amaba estaban atrapadas en una realidad que creían que era la única posible. Durante un almuerzo familiar, recuerdo haber escuchado una frase que me marcó profundamente. Tú vives queriendo ser libre, pero la vida real se trata de pagar cuentas. Esa frase quedó resonando en mi cabeza durante días, y pensé, ¿será que la libertad es solo un sueño lejano? ¿O será que fue precisamente esa creencia la que mantuvo a tanta gente atrapada durante décadas? Y fue ahí cuando empecé a ver otra trampa aún más peligrosa dentro de la carrera de la rata, el consumo emocional disfrazado de progreso. ¿Conoces esas frases que escuchamos todo el tiempo? Es solo otra cuota. Después vemos cómo lo pagamos. La tarjeta es para facilitar. Me lo merezco. Trabajé demasiado. Vi estas frases destruir familias enteras. Vi personas con buenos sueldos vivir al límite del límite, financiando todo, confiando en que el próximo sueldo apagaría el incendio. ¿El problema? Un día el sueldo no llegó, y el castillo de naipes se vino abajo. Una prima mía y su esposo vivían así. Ganaban bien, pero vivían por encima de lo que podían mantener. Todo al crédito, todo en cuotas, el auto financiado, los muebles en 24 pagos, hasta el celular en 12 sin intereses. Parecía que todo iba bien, hasta que a él lo despidieron. Sin ahorros, sin planificación, sin plan B. En 3 meses estaban endeudados. En 6 vendieron el auto. En menos de un año volvieron a vivir con los padres de ella. No fue por falta de trabajo, fue por exceso de ilusión. Y eso me hizo ver que el problema no es cuánto ganamos, es qué sabemos hacer con lo que ganamos. La carrera de la rata no se trata solo de trabajar demasiado, también se alimenta de nuestras decisiones inconscientes, de esas pequeñas elecciones que parecen inofensivas, pero que al sumarse, crean un ciclo de dependencia, miedo y frustración. Y lo más peligroso, cuanto más corres, más sientes que estás avanzando. Pero ese progreso es una ilusión, porque no te lleva a ningún lado. En este punto de mi camino, entendí que la verdadera transformación empieza en la mentalidad, que la libertad no se consigue con suerte ni con talento. Nace cuando empiezas a hacerte preguntas incómodas, cuando dejas de repetir patrones automáticos y comienzas a crear tus propios caminos. La vida no te va a dar permiso para cambiar, eres tú quien debe tomar la decisión, porque nadie va a sacarte de la carrera de la rata. Esa es una puerta que solo se abre desde adentro. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya empezó a despertar. Si llegaste hasta acá, es porque alguna parte de esta historia te habló directo al corazón. Tal vez viste un poco de tu padre, de tu familia, o incluso de ti mismo. Y si este contenido te hizo reflexionar, si en algún momento pensaste, esto podría ser mi vida, entonces la conversación que empezamos aquí necesita continuar. Aprovecha y suscríbete al canal. No por obligación, sino porque si este tipo de contenido tuvo sentido para ti hoy, puede ayudarte aún más en los próximos pasos de tu camino. Aquí hablamos de dinero, sí, pero hablamos sobre todo de libertad, de salir del automático, de reconstruir la forma en que pensamos el tiempo, el trabajo y el futuro. Deja también un like, eso me muestra que este tipo de conversación necesita seguir ocurriendo. Y si de verdad llegaste hasta el final, comenta aquí abajo. Estoy contigo hasta el final. Solo para saber quiénes están caminando de verdad en esta transformación. Hay un video aquí al lado que complementa exactamente lo que hablamos hoy. Haz clic y sígueme por allá, porque esto recién comienza.